17 niños caminaban en fila detrás del misionero cuando María Elena vio la escena que nunca saldría de su mente. El hombre llevaba a Lupita y a otros 17 niños a una habitación cerrada con llave en la parte trasera del Rancho de Retiro en Querétaro, fuera de la vista de todos, mientras el fuerte olor a incienso se mezclaba con el polvo seco en el suelo. De camino de vuelta, 3 días después, la niña de 9 años bajó del autobús con la cara mojada de lágrimas, el cuerpo temblando, y un miedo que parecía mayor que ella misma. Se aferraba a la cintura de su madre y suplicó, casi sin voz, que nunca volviera a ningún campamento religioso en su vida. «Mamá, algo muy feo pasa cuando usted se va», susurró, con los ojos muy abiertos, como si toda la verdad oculta de ese lugar estuviera atrapada en su frágil garganta. La desesperación en la voz de su hija fue tan impactante e increíble que el corazón de María Elena pareció detenerse por un segundo, y ese mismo domingo decidió, en silencio, seguir a la misionera y descubrir qué secreto se escondía tras las oraciones y canciones que todos consideraban tan sagradas. Pero, para entender cómo esa mujer sencilla de Guadalajara llegó al punto de observar cada paso de una misionera respetada, hay que retroceder unas semanas, cuando todo aún parecía tranquilo, organizado y lleno de fe. María Elena tenía 42 años y vivía con su hija en una pequeña casa de una colonia obrera, de esas con calles estrechas, vecinos que se saludan por la mañana y el sonido de una antigua radio sonando rancheras a lo lejos. Trabajaba como costurera en casa, montando vestidos de fiesta, uniformes escolares y reparando los bajos de los pantalones para los vecinos, siempre con la máquina de coser haciendo ruido en el salón, mientras el olor a café hecho se extendía por la casa. Había sido madre soltera desde que su marido se fue años atrás y había puesto en Dios y en la iglesia del barrio toda la esperanza de criar a Lupita con valores firmes, educación y un poco de alegría en un mundo que poco a poco veía cada vez más difícil. Lupita, con 9 años, era el rayo de luz en esa casa sencilla. Una chica de pelo castaño casi siempre trenzado, ojos grandes y curiosos. Le gustaba cantar las canciones de la misa, dibujar cruces de colores en los cuadernos y tocar el catecismo a las muñecas, repitiendo las frases que escuchaba del sacerdote los domingos. Asistió a un colegio católico cerca de la colonia, vestía un uniforme azul marino siempre bien planchado por su madre y destacaba en la clase por ser estudiosa, cariñosa con sus compañeros y muy obediente. Para María Elena, ver a su hija caminar por la calle de la mano, llevando la mochila al colegio y el rosario colgado en su bolso, era motivo de orgullo y paz. Sentía que, a pesar de todas las dificultades, estaba logrando darle a la chica un camino seguro. Sus vidas giraban mucho en torno a la parroquia del barrio, una iglesia que no era muy grande, pero siempre llena los domingos, con paredes blancas, bancos de madera e imágenes de santos decoradas con flores de papel coloreadas por los propios niños. Allí todos se conocían por su nombre, las mujeres se ayudaban mutuamente en las ferias, organizaban rifas para pagar las renovaciones y los sacerdotes, que venían de otras ciudades, eran recibidos como parte de la familia. Fue en este entorno, tan lleno de fe y confianza, donde apareció Hermano Ricardo, un misionero que dijo haber viajado por varios estados de México, realizando retiros, reuniones de oración y actividades para jóvenes y niños. Hermano Ricardo no era un hombre cualquiera a ojos de la comunidad. Tenía unos 40 años, la piel quemada por el sol, una sonrisa fácil y una forma cariñosa de hablar con los niños, llamándolos a todos hijos y hijas, como si fuera un tío cercano a cada uno de ellos. Siempre llegaba con una Biblia gastada en la mano, una guitarra a la espalda y relatos de milagros que, según él,
había visto en ranchos lejanos, en montañas, en pueblos perdidos en el interior de Querétaro y otros estados. Poco a poco fue ganando espacio en la parroquia, liderando grupos juveniles, organizando reuniones de padres y sobre todo creando un grupo muy querido para los pequeños, con canciones animadas y dinámicas y promesas de sanación interior para los niños. María Elena, como tantas otras madres, se mostró agradecida de ver a alguien dedicar tiempo y atención a los niños del barrio, especialmente en una época en la que muchos adultos estaban preocupados por el trabajo, la violencia y las facturas que pagar. Veía en él una figura de apoyo, alguien que parecía aligerar parte del peso de la responsabilidad que ella llevaba sola sobre sus hombros. Cuando hermano Ricardo se acercó a Lupita por primera vez después de una misa dominical y la llamó «mi pequeña luz», diciendo que veía en ella una fe especial, el corazón de María Elena se llenó de orgullo. Aún así, en el fondo, un hilo muy leve de inquietud empezó a formarse, tan discreto que ella misma se reprendió por sentir algo extraño delante de un hombre tan alabado por todos. En este video, seguirás como esta madre, que parecía llevar una vida sencilla y organizada, fue notando señales que la mayoría de la gente a su alrededor prefería ignorar. Verás cómo detalles cotidianos, una mirada, una puerta cerrada, una frase mal explicada, se convirtieron en piezas importantes de un rompecabezas perturbador que nadie quería encajar. Más que una historia de miedo, lo que veréis aquí es una historia de coraje, instinto maternal y una mujer que decidió creer en su propia intuición incluso cuando ésta la enfrentaba a la opinión de toda la comunidad. Si has llegado hasta aquí, es porque las historias reales que tocan el corazón y abren los ojos tienen sentido para ti. Ayuda a que este contenido llegue a otras personas que puedan estar pasando por algo similar, dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. Historias como la de María Elena y Lupita pueden ser la llamada de atención que una madre necesita para ver lo que tiene delante y aún no ha tenido el valor de ponerle nombre. Los domingos, la rutina de María Elena comenzaba antes del amanecer, cuando el cielo de Guadalajara aún estaba un poco rosado y el ruido de los primeros autobuses rompía el silencio de las calles de la colonia. Echó agua a calentar, preparó café, calentó tortillas en la plancha y dejó las alubias salteadas a fuego bajo, mientras Lupita llegó descalza, aún con el pelo despeinado, para sentarse a la mesa, frotándose los ojos con sueño. La vieja radio de la cocina ponía música suave, a veces un bolero antiguo, a veces una canción religiosa, y María Elena sentía una paz que solo se rompía cuando recordaba todas las facturas que aún tenía que pagar ese mes. Después del desayuno, llegó el ritual que más le gustaba: preparar a Lupita para la misa y el catecismo. Cogió el vestido blanco que guardaba con cariño en el armario, pasó la mano por la tela para quitar cualquier marca, lo puso en los hombros de la chica y ajustó el lazo azul alrededor de su cintura, siempre con una sonrisa orgullosa. Lupita giró frente al pequeño espejo del salón, con las trenzas meciéndose, y preguntó si era hermosa para Jesús, haciendo reír a su madre y responder que ya era hermosa solo porque tenía un buen corazón. Antes de irse, los dos siempre decían una simple oración, pidiendo protección para el día y agradeciendo la oportunidad de estar allí, vivos y juntos. El camino hasta la iglesia fue corto, pero lleno de detalles que formaban parte de la memoria afectiva de María Elena. El olor a tortillas frescas que venían de la pequeña taquería en la esquina, el sonido de las campanas anunciando el inicio de la misa, las voces de las mujeres en la puerta comentando la semana. Todo creaba una sensación de hogar que para ella valía más que cualquier lujo. Cuando llegué a la parroquia, vi a los niños corriendo por el patio,
a los chicos jugando a la pelota con una pelota medio desinflada, a las niñas en grupo, arreglando sus vestidos, y todo parecía tan normal, tan seguro, que cualquier miedo más oscuro parecía no tener cabida allí. Fue en este escenario donde hermano Ricardo comenzó a convertirse en una presencia fija y cada vez más central en la vida de la comunidad. Llegó temprano, ayudó a colocar las sillas, saludó a cada madre por su nombre, se ofreció a organizar los juegos con los niños después de la misa, mientras las mujeres se reunían en la cocina parroquial para preparar té de canela y pan dulce. Siempre tenía una broma en la punta de la lengua, un abrazo largo para los que estaban tristes y palabras que parecían caer exactamente en los puntos de dolor de la gente, hablando de perdón, sanación, nuevos comienzos. Lupita se estaba acercando a él como a tantos otros niños. Le gustaba cuando él sacaba la guitarra y empezaba a cantar canciones animadas, haciendo que todos aplaudieran y rieran, y se sentía especial cuando él la miraba directamente y decía que Dios tenía un plan precioso para la vida de esa chica tan entregada. María Elena observaba este enfoque con una mezcla de orgullo y cautela. Por un lado, se alegraba de ver a alguien prestando atención a su hija. Por otro, sentía una pequeña opresión en el pecho que no podía explicar bien. Un día, al final del catecismo, hermano Ricardo anunció que estaba creando un grupo especial de niños con el corazón abierto, como él lo llamaba, para momentos más profundos de oración. Dijo que serían reuniones rápidas, allí mismo en la iglesia, en una sala trasera, y que las madres podían estar tranquilas, porque todo era para su crecimiento espiritual. Muchas mujeres asintieron aprobando. Algunas incluso comentaron que era un regalo de Dios para sus hijos, pero María Elena volvió a sentir esas ligeras mariposas en el estómago. En ese primer día de oración especial, vio algo que tocaba esa incomodidad de una manera diferente. Estaba en el patio, hablando con una amiga sobre uniformes escolares, cuando vio a hermano Ricardo llamar a Lupita y a otros 17 niños por su nombre, pidiéndoles que entraran en la sala trasera, una puerta de madera cerca de la sacristía, que casi siempre estaba cerrada. Sonrió, dijo que era un momento de encuentro con Dios y que las madres podían aprovechar ese tiempo para descansar un poco en la cocina o en el banco. María Elena, en vez de ir a la cocina, se quedó allí en el patio, fingiendo meter cosas en su bolsa, pero con la mirada fija en la puerta. Vio cuando entró con los niños, cerró la puerta desde dentro y salió del pasillo en silencio, con solo una pequeña luz pasando debajo. En ese momento, su corazón se apretó de otra manera. Una voz interior susurraba que esto no era normal, que no tenía sentido que un hombre adulto estuviera solo con tantos niños en una habitación cerrada, sin ventana al patio, sin madre cerca. Quizá estoy exagerando, viendo el mal donde no lo hay, pensó, intentando calmarse. Recordaba cuántas veces había oído a sus vecinos decir que era muy sospechosa, que necesitaba confiar más en quienes traía la iglesia. Al mismo tiempo, otra voz, más firme, repitió: «¿Pero por qué esta puerta necesita estar cerrada con llave? ¿Qué ocurre dentro que nadie pueda ver?». Se quedó unos minutos esperando, intentando oír algún sonido, pero todo estaba tan silencioso que el silencio, en lugar de tranquilizador, aumentaba la extrañeza. Cuando por fin se abrió la puerta, los niños salieron en fila, algunos riendo, otros con una expresión algo más seria, y Lupita, en particular, parecía pensativa, mirando al suelo. María Elena se acercó y preguntó con voz suave cómo había sido el momento de oración. La niña respondió que había sido especial, que el misionero no quería que contaran demasiados detalles porque era un secreto entre Dios y los niños. Al oír la palabra secreto, el corazón de su madre dio un vuelco y sintió ese nudo en la garganta otra vez, que esta vez no desapareció tan rápido. A pesar de esa incomodidad, la rutina continuó, al menos durante unos días,
hasta que en un domingo como tantos otros, después de la misa, el hermano Ricardo subió al pequeño altar e hizo un anuncio que cambió el curso de todo. Dijo, con voz animada, que estaba organizando un campamento de 3 días en un rancho cerca de Bernal, en el estado de Querétaro, solo para niños de la parroquia y de algunas colonias vecinas. Hablaba de hogueras nocturnas, dinámicas al aire libre, momentos de oración profunda, juegos, música y una sanación interior que, según él, marcaría para siempre la vida de los pequeños. Los ojos de Lupita se iluminaron al instante. Con cada detalle que daba la misionera, apretaba el brazo de su madre con entusiasmo, como si ese fin de semana fuera el mayor sueño de su infancia. De camino a casa, la chica apenas dejó hablar a María Elena, describiendo cómo imaginaba las estrellas en el cielo del rancho, las historias alrededor de la hoguera, el olor de la comida hecha en la hoguera. Repitió que todos sus amigos se fueron, que no quería ser la única que se quedara y que este retiro especial era una oportunidad única para estar más cerca de Dios. Por fuera, María Elena sonreía y escuchaba, pero por dentro, el nudo en su garganta empezó a apretarse de nuevo. La imagen de la puerta cerrada, de los niños encerrados en la trastienda con el misionero, volvió a su cabeza como una película. Intentaba convencerse de que estaba siendo injusta, que no podía ver el mal en todo, especialmente en alguien a quien todos llamaban hombre de fe, enviado, santo. No puedo ser la única que sospecha. ¿Soy la única que siente esta tensión?, pensó, mirando a su hija tan feliz al hablar del campamento. Esa misma noche, mientras fregaba los platos para la cena, María Elena observaba a Lupita a través de la puerta entreabierta del salón. La niña estaba sentada en el suelo, dibujando con lápices de colores y haciendo una gran hoguera sobre el papel, rodeada de pequeñas figuras de niños cogidos de la mano, con un hombre alto en el centro sosteniendo una cruz. Cuando su madre preguntó quién era el hombre del dibujo, Lupita respondió, sin apartar la vista del papel, que era hermano Ricardo, guiando a todos hacia Dios. De nuevo, apareció la palabra especial, porque la chica dijo que él había elegido niños especiales para estar más cerca de él en el rancho. Esa insistencia en los niños especiales y los secretos de oración empezó a molestar a la madre de una manera nueva. Entonces decidió llevar a cabo una investigación discreta, sin mostrar desconfianza. Al día siguiente fue a la parroquia un poco antes y entabló conversación con otras madres que estaban entusiasmadas con la idea del campamento. Preguntó si sabían qué actividades harían los niños, dónde estaba exactamente el rancho, quién más acompañaría al misionero. Las respuestas eran vagas. La mayoría decía que confiaba plenamente en él, que si la iglesia apoyaba, no había motivo para preocuparse. Cuanto más escuchaba, más aislada se sentía. Algunas mujeres incluso comentaron, riendo, que María Elena siempre había tenido un poco de miedo, que necesitaba relajarse y dejar que su hija viviera nuevas experiencias. Le dolía, porque en el fondo quería poder confiar como los demás, pero algo dentro de ella se negaba a ignorar las señales. Esa mezcla de vergüenza e intuición formaba un peso en su pecho que empezaba a mantenerla despierta por las noches, aunque seguía sin encontrar nada concreto que pudiera demostrar que algo iba mal. Cuando solo quedaban unos días para el campamento, un pequeño detalle se convirtió en el punto que hizo que el corazón de María Elena latiera más rápido. Cuando llegó a recoger a Lupita del catecismo, vio a su hija salir de la sala trasera otra vez, con los ojos un poco húmedos, como si hubiera llorado hace un momento, aunque intentó sonreír al verla. Al preguntar si todo estaba bien, la chica respondió que sí, pero apartó la mirada y solo dijo que la reunión había sido muy profunda y muy especial, pero que no podía decir nada porque era un secreto del grupo. Esta repetición de la palabra secreto me impactó profundamente como una advertencia.
María Elena sintió cómo el corazón le latía con fuerza y el estómago se le revolvía, una fuerte sensación física, como si su cuerpo gritara lo que su mente aún insistía en dudar. «Dios mío, ¿y si tengo razón y nadie quiere verlo?», pensó, mientras abrazaba a su hija e intentaba sonreír para no asustarla. Fue en ese momento, en esa intersección entre el brillo forzado en los ojos de Lupita y la puerta cerrada del salón tras ella, cuando su madre se dio cuenta de que ya no podía tratarlo como una simple imitación. Pero lo que ocurrió en las siguientes horas destruiría todas las certezas que tenía sobre la seguridad, la confianza y la fe ciega en figuras religiosas y en lugares que, en teoría, deberían ser los más protegidos para un niño. En casa, la preparación para el campamento comenzó con una mezcla de afecto y presentimiento. María Elena sacó una pequeña maleta de tela del armario, la limpió a mano para quitar el polvo y empezó a ordenar cuidadosamente la ropa de Lupita. Se puso 2 cambios de ropa para cada día, un jersey grueso para el frío de la noche en el rancho, calcetines extra, un par de zapatillas cómodas y pijamas con estampado de estrellas que a la chica le encantaban. Cada pieza que doblaba parecía llevar una petición silenciosa de protección. En el fondo de la maleta colocó un pequeño rosario de cuentas blancas, un regalo de la abuela de Lupita y una foto impresa de los dos abrazándose en la plaza del barrio, tomada en una fiesta parroquial. Añadió una linterna sencilla por las noches oscuras que imaginaba en el rancho y un cuaderno con lápices por si su hija quería dibujar o escribir algo. Finalmente, cosió el nombre completo de Lupita en una etiqueta de tela en el interior, como hacían las madres mayores, un gesto que mezclaba tradición con un miedo real a perder de vista a su hija. Mientras la aguja iba y venía sobre la tela, María Elena recordaba pequeños momentos en los que había visto algo extraño en el comportamiento de hermano Ricardo. Recordó un día en que pasó la mano por el pelo de una niña durante demasiado tiempo, otro en el que hizo cosquillas a una niña y ella, en vez de reír, se encogió un poco. Fragmentos de recuerdos que, en su momento, había acorralado, diciéndose a sí misma que él solo es cariñoso, exagero, pero que ahora volvían con fuerza. Todos en la parroquia confían en él, repitió mentalmente, casi como una oración al revés, intentando silenciar la voz que decía que quizá no era tan inocente como parecía. Entonces recordó que Lupita usaba las palabras secreto y especial tan a menudo, especialmente cuando hablaba de la trastienda y del grupo elegido. ¿Desde cuándo la fe necesita tantos secretos?, pensó, sintiendo cómo se le oprimía el pecho. En medio de esta preparación, la vecina doña Carmen llamó a la puerta, como hacía siempre que quería comentar alguna noticia de la parroquia. Entró sin ceremonias, elogió la maleta lista, preguntó si Lupita estaba emocionada y pronto empezó a hablar, llena de certeza, de cómo hermano Ricardo era un hombre santo. Decía que lo había dejado todo para servir a Dios, que ayudaba a niños en varios lugares, que solo Dios conocía el bien que hacía. María Elena escuchó, asintió, pero por dentro sentía un conflicto aún mayor. Si le digo lo que siento, pensará que me he vuelto loca, pensó. Doña Carmen incluso dijo que era una bendición para los niños tener a alguien así cuidándolos, especialmente lejos de la calle, lejos de malas compañías. Cada cumplido que escuchaba sobre él parecía empujar a María Elena hacia la sensación de estar sola en su propia desconfianza. Después de que el vecino se fue, el silencio volvió a apoderarse de la casa, roto solo por el sonido de la máquina de coser y los pasos de Lupita corriendo de un lado a otro, emocionada por el viaje. La niña hablaba del cielo estrellado de Querétaro como si ya lo hubiera visto. Imaginaba las historias alrededor de la hoguera. Decía que escribiría todo en el cuaderno y luego se lo enseñaría a su madre. María Elena la miró y pensó,
Y si este campamento, que todos llaman una bendición, es precisamente el lugar donde debería tener más cuidado. Si has llegado hasta ahora, es porque esta historia despertó algo dentro de ti, y quizás te recordó alguna señal que también ignoraste entonces. Lo que viene después mostrará el momento exacto en que todo cambió de lugar en el corazón de esta madre. Así que presta atención a cada detalle, porque la forma en que María Elena percibió y reaccionó puede ser la pieza que te falta para entender las situaciones de tu propia vida. El día de la partida hacia el campamento, el cementerio parecía una pequeña fiesta. Niños con mochilas coloridas, madres haciendo fotos con simples móviles, padres hablando en voz alta, intentando ocultar la mezcla de orgullo y preocupación. El olor a té de canela que provenía de la cocina parroquial se mezclaba con el de pan recién hecho, mientras el viejo autobús, con matrícula de Jalisco, hacía ruido mientras mantenía el motor encendido, listo para salir a la carretera. María Elena llegó con Lupita de la mano, sintiendo cada paso pesar más que el otro. La chica, sin embargo, estaba radiante, hablando con sus amigas sobre con quién iba a sentarse, sobre las canciones que cantarían por el camino y sobre lo especial que sería dormir en un rancho con un cielo lleno de estrellas. Mientras veía sonreír a su hija, su madre intentaba registrar cada expresión, cada gesto, como si temiera perder algo en esa despedida. Hermano Ricardo se colocó cerca de la puerta del autobús, saludando familia por familia, abrazando a los niños con entusiasmo, diciendo a los padres que confiaran, porque estaban en manos de Dios y que este retiro sería una experiencia inolvidable. En un momento dado, llamó a los niños para que se cogieran de la mano y rezaran antes de marcharse. Sostuvo la mano de Lupita entre las suyas, cerró los ojos y empezó a hablar en voz alta, pidiendo protección, luz y pureza para cada uno. Fue entonces cuando María Elena notó un detalle que le apretó el corazón de nuevo. Cuando su mano se envolvió con la de Lupita, la chica encogió un poco los dedos, como si quisiera tirar, pero no se atreviera. El gesto fue sutil, casi imperceptible, pero para los ojos atentos de la madre fue como un grito silencioso. Se preguntó por milésima vez si estaba viendo demasiado, si alguna madre lo vería, o si solo era su miedo tomando forma en el cuerpo de su hija. Tras la oración, hermano Ricardo comenzó a separar a un grupo de niños que llamó un grupo especial de sanación. Llamó exactamente a 18 nombres, incluida Lupita, y pidió a estos pequeños que se sentaran juntos en la parte delantera del autobús, cerca de él, porque harían dinámicas específicas durante el viaje. Los demás niños se quedaban más atrás, disfrutando de las canciones y de los juegos más libres. Ver a su hija incluida en este grupo especial dejó a María Elena dividida. Parte de ella se sentía orgullosa de ver a Lupita siendo elegida como si fuera una confirmación de que la niña era realmente una hija de fe y dedicación. Otra parte, sin embargo, sentía como el miedo le subía como un calor en el pecho, preguntándose sin cesar por qué precisamente ese hombre necesitaba tantos grupos separados, momentos exclusivos, niños seleccionados. Cuando los niños subieron al autobús, Lupita corrió de vuelta a su madre para abrazarla de nuevo. Apoyó la cara en su pecho, respiró hondo y dijo en voz baja que la echaría de menos, pero que volvería lleno de historias y bendiciones. María Elena la abrazó con fuerza, intentando transmitirle en silencio todo el amor y protección que sentía, y pensó que, si podía, se subiría a ese autobús con ella, solo para asegurarse de que nada malo se acercara a su hija. El autobús empezó a llenarse, el ruido de las voces de los niños resonando por la calle, mientras algunos padres hacían señales de cruce al ver el vehículo a punto de salir. María Elena se quedó quieta, con la mano levantada, hasta que el autobús dobló la esquina y desapareció, llevándose consigo no solo a Lupita, sino también
todos los miedos que llevaba semanas intentando alejar. Aún no lo sabía, pero el llanto que escucharía de camino de vuelta desde este campamento cambiaría para siempre la forma en que miraría la fe, la iglesia y especialmente los signos ocultos en los gestos de su propia hija. Tras regresar de ese campamento, nada más le parecía igual a María Elena, ni siquiera el camino hacia la parroquia que llevaba años trazando con los ojos cerrados. En los primeros días intentó seguir la rutina como siempre, pero ya no entraba en la iglesia en el modo automático que solía hacer. Comenzó a observar cada detalle, cada movimiento, cada palabra de hermano Ricardo, como si estuviera montando un rompecabezas silencioso que nadie más veía. Si antes simplemente dejaba a Lupita en el catecismo y se iba a la cocina a ayudar con el café, ahora caminaba por el patio, fingiendo meter cosas en su bolso, mirando su móvil, hablando suavemente con una madre y otra, pero con la mirada siempre dirigida en la misma dirección, el estrecho pasillo que llevaba a la trastienda y la sacristía. Empezó a notar cosas que quizá siempre habían estado ahí, pero que antes se habían perdido en la confianza general. Observó que el catecismo parecía terminar en diferentes momentos para distintos grupos de niños. A veces, las clases salían todas juntas al patio, riendo y corriendo al mismo tiempo. En otros, un grupo más pequeño desapareció durante unos minutos y solo entonces regresó con hermano Ricardo, que cerró la puerta tras de sí con un cuidado que le dejó el corazón encogido. Más de una vez, sin querer, miró el reloj de pared, marcando mentalmente cuánto tiempo llevaban esos niños desaparecidos. Siempre fue similar, 15, 20 minutos. Demasiado tiempo, pensó, para una simple oración rápida. Poco a poco, notó un patrón que la asustó aún más. Siempre eran los mismos 18 niños los que desaparecían con el misionero para la llamada oración especial. Empezó a contar en su mente, usando discretamente los dedos dentro del bolsillo de la falda. Reconoció las caras, la hija de Leticia, la nieta de doña Carmen, un chico tímido que siempre se sentaba en el banco trasero, dos hermanas de pelo largo y, por supuesto, Lupita, que nunca se quedaba fuera cuando llamaba al grupo. 18, siempre 18, nunca 17, nunca 20. Ese número repetido parecía gritar dentro de ella, como si fuera una señal silenciosa de ese secreto que él decía pertenecía solo a Dios y a los niños. Por fuera, María Elena sonreía. Se aseguró de saludar al misionero con un «Buenas tardes, hermano». Mantuvo el rostro sereno, con un tono de voz suave. No quería llamar la atención, no quería levantar sospechas sobre sí mismo, pero por dentro, lo que sentía era una mezcla de miedo y rabia que la ponía tensa todo el tiempo. Nadie se da cuenta de que solo cierra la puerta cuando las madres están ocupadas en la cocina, pensó, observando a las mujeres entrar y salir, llevando ollas, removiendo el café de olla, preparando pan dulce, mientras los niños se apartaban de sus ojos una vez más. En uno de esos días decidió actuar de forma más directa, pero aún discreta. En vez de ir a la cocina, caminó despacio hasta el pasillo que llevaba a la trastienda. Se detuvo a mitad de camino y fingió buscar algo en su bolsa. El corazón le latía con fuerza, las manos le sudaban. Al otro lado escuchó la voz del hermano Ricardo, baja, casi un susurro, pidiendo silencio y concentración. No entendía bien las palabras, pero el tono era serio, casi duro. Dio 2 pasos más, y antes de que pudiera acercarse a la puerta, oyó pasos que venían en dirección contraria. Apareció una de las ayudantes parroquiales, llevando cajas de velas, y le sonrió. «¿Necesitas algo, María Elena?», preguntó sin malicia, pero de una manera que la hizo retirarse. Se rió avergonzada, dijo que se había olvidado el móvil en el asiento y se dio la vuelta,
con la cara sonrojada, sintiendo el peso del miedo a ser sorprendida cerca de esa puerta. Eso servía como advertencia. Cualquier movimiento brusco podía llamar la atención y cerrar aún más las posibilidades de descubrir la verdad. Al mismo tiempo, retirarse en ese momento era como traicionar el fuerte sentimiento que su corazón le había provocado desde que Lupita lloró de regreso del retiro. Los días siguientes fueron de vigilancia constante. Mentalmente anotaba horas, días y caras. Vi a los niños salir de la habitación, algunos riendo, otros demasiado callados. Hubo una tarde en la que vio a una niña marcharse con los ojos un poco rojos, secándose la cara rápidamente, mientras hermano Ricardo sonreía a una madre en el pasillo, gesticulando como si estuviera explicando algo sobre catequesis. María Elena sintió que el estómago se le revolvía. Quiso ir a la chica y preguntarle por qué había llorado, pero se contuvo. Si le pregunto ahora, puede oír, puede cerrarse aún más. Necesito ser inteligente, necesito algo que nadie pueda negar, se repitió a sí misma. También hubo un momento en que casi fue descubierto, y este recuerdo quedó registrado en detalle. Se había escondido tras una alta columna cerca de la puerta de la trastienda, intentando oír cualquier ruido. De repente, la manilla giró. La puerta se abrió un poco y ella dio un paso atrás rápidamente, casi tropezando con sus propias piernas. Uno de los chicos salió corriendo al baño y por un segundo su mirada se cruzó con la de ella. Era una mirada asustada, como alguien que teme ser pillado hablando de lo que ha visto. Bajó la mirada rápidamente y corrió por el pasillo. Hermano Ricardo apareció en la puerta poco después, miró hacia un lado, hacia el otro, y cerró la puerta más fuerte de lo habitual. María Elena contuvo la respiración detrás del pilar, sintiendo su corazón latir tan rápido que parecía que el sonido iba a delatarla. Se quedó allí, inmóvil, hasta que el silencio volvió a apoderarse del lugar. Cuanto más miraba, más crecía la inquietud. Sentía que caminaba al borde de un abismo, a un paso de ver lo que realmente había ahí abajo, pero sabiendo que ese paso podía cambiarlo todo, incluida la forma en que la comunidad la veía. ¿Y si me equivoco? ¿Y si destruyo la reputación de un hombre inocente? ¿Y si solo es una madre asustada viendo monstruos donde no los hay? Se preguntó en las noches en que no podía dormir. Pero entonces recordó la cara de Lupita, el agarre en la mano de su hija cuando oyó el anuncio de la segunda retirada, y las preguntas cambiaron de tono. ¿Y si tengo razón? ¿Y si nadie hace nada? ¿Y si el silencio cuesta más que cualquier vergüenza? Fue en ese estado de tensión que un día, mientras removía el café de olla en la cocina parroquial, decidió abrir el juego, aunque fuera parcialmente, con quien creyera que podía entender. En el patio, doña Carmen y Leticia hablaban emocionadas sobre los preparativos para una feria. El olor a canela y azúcar dominaba el aire, y las voces de los niños jugando fuera cerca de la puerta creaban un fondo que de otro modo sería reconfortante. Pero esa mañana todo le parecía lejano a María Elena, como si estuviera separada del resto del mundo por una especie de cristal invisible. Se acercó a las dos mujeres con la tetera en la mano, sirvió café de las tazas, sonrió levemente y esperó el momento adecuado. Leticia comentaba las notas de su hija en el colegio, doña Carmen hablaba de un dolor de espalda, y todo parecía tan normal que por un momento casi dejó de hablar. Sin embargo, el recuerdo de Lupita despertándose al amanecer, sudando fría y pidiéndole dormir pegada a ella, era más fuerte. Respiró hondo y soltó, intentando parecer casual. ¿Te has dado cuenta de que Lupita volvió diferente de ese campamento?, preguntó, removiendo el café en su propia taza para disimular el temblor de sus manos. Los dos se miraron entre sí, luego la miraron a ella, sin entenderlo de inmediato. ¿Diferente cómo?, quiso preguntar Leticia, llevándose la taza a los labios.
María Elena eligió sus palabras con cuidado. Dijo que su hija se había despertado con pesadillas, que ya no quería rezar como antes, que se asustó al oír el nombre de hermano Ricardo. No hablaba de una habitación cerrada, no hablaba de secreto. Tenía miedo de que la etiquetaran de loca al instante. Solo intentaba transmitir su inquietud, como pidiendo una opinión, como esperando oír, conmigo también es así. En cambio, oyó risas. Una risa que no era cruel, sino que estaba llena de esa ligereza de quien no imagina el peso que sus palabras pueden cargar sobre quienes sufren. Doña Carmen agitó la mano en el aire. Dijo que los niños cansados siempre vuelven de un viaje a escondidas, que 3 días fuera de casa, durmiendo poco, jugando demasiado, arruinan el ánimo de cualquiera. Recordó que su nieta también había tenido una semana extraña, pero eso pasó pronto. Leticia, por su parte, dijo que a veces los niños crean dramas para llamar la atención, especialmente cuando se dan cuenta de que su madre está más preocupada. Cuando María Elena, aún insistiendo, mencionó que Lupita ya no quería ir al catecismo y que ella dijo que le daba miedo la sala de oración, ambas cambiaron de tono. Ya no se volvía gracioso, era casi reprobable. Doña Carmen frunció el ceño y preguntó si no estaba metiendo ideas en la cabeza de la chica. Leticia recordó con cierto peso en la voz que hermano Ricardo fue invitado por la diócesis, que tenía recomendaciones de otros sacerdotes, que era un hombre que dedicó su vida a servir a Dios. No haría nada malo con ningún niño, María Elena. Esto es algo en lo que ni siquiera deberíamos pensar, dijo, apretando la taza con fuerza. Esas frases cayeron sobre ella como piedras. No porque no esperara algo de resistencia, sino porque darse cuenta de que nadie estaba dispuesto siquiera a considerar la posibilidad era más doloroso de lo que imaginaba. Inmediatamente se sintió fuera de lugar, como si fuera la única allí que vio una figura en la esquina de la sala mientras todos los demás solo veían luz. Quería contarlo todo, hablar de la puerta cerrada, el apretón en la mano de Lupita, las pesadillas, las palabras secreto y especial, pero aguantó. Sabía que si hablaba sin pruebas, siempre sería recordada como la madre que quiso manchar el nombre de una querida misionera. Salió de esa conversación con el corazón aún más pesado. Mientras caminaba por el patio, pasó junto a los bancos donde a veces los niños se sentaban a esperar a que empezara la clase. Imaginaba a su hija entre ellos, delante del campamento, riendo, cantando, sin el miedo que ahora parecía acompañarla a todas partes. Quizá no tengo pruebas, pero mi corazón no miente, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Era como si una parte de ella fuera empujada de nuevo al silencio, mientras otra insistía en gritar. Ese sentimiento de soledad no la hizo rendirse. Al contrario, encendió en ella una nueva y más firme determinación. Si nadie más lo veía, si nadie más quería verlo, entonces ella misma tendría que buscar lo que faltaba, algo concreto, algo que no pudiera negarse con risas y frases ya hechas. Desde ese día, sus ojos se volvieron aún más atentos y sus pasos más calculados. Comenzó a planear, no solo observar, sino también acompañar al misionero, entender a dónde iba tras dejar la parroquia, a quién conoció, qué hacía cuando no estaba bajo la mirada de los fieles. La oportunidad llegó un viernes por la tarde, cuando el catecismo terminaba antes de tiempo y la iglesia estaba menos concurrida. El sol golpeaba de lado el patio, dibujando largas sombras en el suelo. Los niños ya se habían ido, y algunas madres colocaron sillas, recogieron papeles, hablaron sobre la misa dominical. Lupita había regresado a casa con un vecino de confianza, previamente acordado, bajo el pretexto de que María Elena debía quedarse para ayudar con la organización, una justificación que nadie cuestionó. Por dentro, sabía que la verdadera ayuda que quería dar era a su propia hija.
Fingió que se preparaba para irse, guardó su bolso, se despidió desde lejos de dos madres y caminó hacia la puerta con pasos firmes. Cuando se acercó a la salida, miró discretamente hacia atrás, vio que nadie le prestaba mucha atención y luego regresó, en silencio, por el exterior de la iglesia, entrando de nuevo por un lado menos transitado. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus sienes, pero el miedo ahora iba acompañado de una certeza: no había vuelta atrás. Necesitaba ver, necesitaba saber. Se escondió tras una alta columna, una de las que sostenían el techo del patio, en un punto desde el que podía observar la puerta de la sacristía y la entrada lateral de la iglesia sin ser fácilmente vista. Esperó. Los minutos parecían horas. El silencio de la iglesia vacía solo se rompía de vez en cuando por un coche que pasaba por la calle o por voces a lo lejos. El olor a incienso viejo mezclado con el de producto de limpieza creaba una extraña sensación de un lugar demasiado limpio por fuera, pero pesado por dentro. Así que, ya ves. Hermano Ricardo apareció en el pasillo, sin sotana, vestido con pantalones sencillos y una camisa con las mangas dobladas. Llevaba 2 mochilas a la espalda, una colgada de cada hombro, y en las manos una caja de madera, una de esas que parecía improvisada para llevar cosas delicadas o importantes. Miró a los lados, como comprobando que no hubiera nadie, cerró la puerta de la sacristía y se dirigió hacia la salida lateral. María Elena sintió una oleada de adrenalina recorrerle el cuerpo. Si él se iba y ella no hacía nada, podría perder la oportunidad de descubrir qué pasaba afuera. Esperó unos segundos, contó hasta 5 en silencio, y cuando oyó el sonido de una puerta abriéndose, se movió. Salió de detrás del pilar y, cuidando de que el tacón de su zapato no golpeara el suelo con fuerza, cruzó el patio hacia un lado, manteniendo cierta distancia. Por la rendija de la puerta entreabierta, vio el viejo camión blanco aparcado cerca de la acera, con un cartel de Querétaro a medio gastar. Hermano Ricardo guardó las mochilas en el asiento trasero, con cuidado, ajustando como si guardara algo valioso. Luego colocó la caja de madera en el asiento del pasajero, cerró la puerta con calma y subió al vehículo. Pasó unos segundos trasteando con algo dentro, quizá revisando papeles, quizá simplemente organizándose, y luego arrancó el motor. María Elena retrocedió unos pasos, fingiendo mirar la ventana de una pequeña tienda de al lado, pero con la mirada fija en el reflejo del cristal, para seguir el momento en que el coche empezó a moverse. Cuando arrancó el camión, sintió que le temblaban las piernas, pero no lo pensó 2 veces. Miró a los lados, vio que el autobús se detenía a unos metros y salió corriendo. No era una carrera descarada, pero sus pasos eran apresurados, decididos, como si cada segundo fuera valioso. Llegó a la parada justo cuando se acercaba un autobús urbano. Levantó el brazo, el vehículo se detuvo y ella subió, aún jadeando. Mientras se sentaba junto a la ventana, buscó el coche blanco con la mirada. Vio cuando él giró la esquina delante, y el autobús, unos momentos después, tomó la misma ruta. «Por favor, no gires en otra calle, no vayas a un sitio donde yo no pueda ir», rezó pensativo, apretando el borde del banco con las manos. Con cada intersección, la tensión aumentaba. El camión avanzaba por las calles de Guadalajara, dejando poco a poco la región central, pasando por barrios cada vez más sencillos, tiendas más pequeñas y casas más alejadas. Por suerte, el autobús seguía una ruta cercana, casi siempre manteniendo a la vista el vehículo blanco, aunque a veces fueran unos coches más adelante. María Elena apuntaba con la mirada los puntos de referencia. Una farmacia de esquina, un mercado con un cartel azul, una gasolinera con carteles torcidos. En el fondo de su bolso sintió un pequeño cuaderno que siempre llevaba para anotar pedidos de costura, listo para registrar una dirección si tenía la oportunidad.
Tras un tiempo que pareció mucho más largo de lo que realmente fue, el camión salió de una avenida principal y entró en una calle más estrecha, con casas sencillas, algunas con muros altos, otras con portones bajos de hierro. El autobús no pudo seguirla por esa calle, pero se detuvo unos metros después, en una parada medio improvisada. María Elena se bajó, con el corazón acelerado, y caminó rápidamente hacia la esquina, cuidando de no ser vista a través de las ventanas del vehículo blanco. Cuando llegó al final de la calle, vio dónde se había detenido, frente a una casa con una fachada descolorida, pintura descascarillada, una puerta cerrada, sin señales de trabajo misionero, sin cruces, sin indicios de estar conectado a la iglesia. Se apoyó discretamente en un farol, fingiendo mirar algo en su móvil, pero manteniendo la vista en la casa. Vio a hermano Ricardo salir del camión, coger las mochilas y la caja de madera, tocar el timbre y entrar cuando la puerta fue abierta por alguien a quien no podía ver bien. La puerta se cerró tras él, dejando todo en silencio, como si nada pasara dentro. No había rastro de niños, ni música religiosa, ni movimiento que se pareciera a un proyecto parroquial. Solo el silencio de una casa común, lejana, en un barrio donde nadie tenía idea de quién era en la iglesia. En ese momento, la sensación de peligro dejó de ser solo una sombra y tomó forma real. Si todo fuera tan sagrado como dice, ¿por qué vendría a una casa como esta sin informar a nadie, sin mostrar lo que hace aquí? Pensó, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Se quedó unos minutos quieta, preguntándose si debería acercarse, intentar oír algo, llamar a la puerta con alguna excusa. Entonces se dio cuenta del riesgo. Si la veía allí, sabría que le seguían, podría cambiar su plan, ocultar pruebas, alejar aún más a su hija de cualquier posibilidad de protección. Así que hizo lo que pudo en ese momento. Sacó el cuaderno de su bolso, apuntó el nombre de la calle, el número de la casa, cualquier detalle que pudiera identificar ese lugar después. También escribió la descripción del camión, la matrícula, incluso la caja de madera, como si estuviera guardando todo dentro y fuera de su mente para el día en que esa información pudiera ser útil. Luego respiró hondo, sintió que sus piernas amenazaban con fallar y decidió marcharse. No porque quisiera, sino porque entendía que esto era solo el primer paso, el tipo de paso que no tiene vuelta atrás. Cuando volvió a casa esa noche, el mundo parecía igual. La radio ponía música suave, el olor a comida venía de la casa de su vecina. Lupita hacía los deberes en la mesa del salón. Pero por dentro, María Elena sabía que nada era igual. Ahora tenía una dirección, una prueba de que el misionero tan admirado en la parroquia estaba en un lugar oculto, lejos de la mirada de todos. Todavía no sabía exactamente qué significaba eso, pero sentía que estaba más cerca de una respuesta, por dolorosa que fuera. Si estás aquí, siguiendo cada detalle de este viaje de una madre que decidió no ignorar la opresión en su pecho, es porque esta historia merece ser escuchada hasta el final. Lo que venga a continuación mostrará que el camino de la verdad no siempre es fácil, pero puede que sea la única manera de proteger a quienes más amamos. No dejes esta historia antes de descubrir a qué se enfrentará esta mujer y cómo todo lo que teme finalmente se pondrá ante la luz. El domingo siguiente llegó cargado de una tensión diferente, casi palpable. María Elena se despertó temprano, como siempre, pero esta vez cada gesto parecía más pesado. Preparó el café, arregló el vestido de Lupita, ató las trenzas de su hija con el mismo cuidado de siempre, pero la sonrisa no salió fácilmente. La chica estaba más callada de lo habitual, mirando al suelo mientras removía el pan en el plato, como si intentara evitar un pensamiento que insistía en volver. En la parroquia, la misa estaba más concurrida que en otras ocasiones.
Quizá solo fue una coincidencia, quizá fue el anuncio que nadie sabía que vendría. Los bancos estaban ocupados, la gente estaba de pie al fondo, los niños dispersos por los pasillos laterales. El coro cantó a gran voz, y la voz del sacerdote resonó por el micrófono, hablando de perdón, confianza, entrega a Dios. María Elena, sentada en el asiento del medio, con su hija a su lado, no podía concentrarse en sus palabras. Su mirada alternaba entre el altar y la figura del hermano Ricardo, que se movía cerca, ayudando con las lecturas, en la distribución de la comunión, siempre con esa sonrisa que ahora parecía un poco diferente en sus ojos. Cuando la misa llegó a su fin, el sacerdote hizo un gesto para que el misionero se acercara al micrófono. Nuestro querido hermano Ricardo tiene una invitación especial para todas las familias, anunció con voz cálida. El corazón de María Elena se congeló. Todo dentro de ella decía que ese momento traería algo que cambiaría el curso de los próximos días. Apretó la mano de Lupita, casi sin darse cuenta, y sintió cómo la chica le devolvía el apretón, como si ella también notara algo. Hermano Ricardo empezó a hablar con ese tono calmado y cautivador que todos conocían. Agradeció a la comunidad su confianza, habló de lo bendecido que había sido el último retiro en Querétaro, mencionó cómo los niños habían regresado renovados, con sus corazones tocados por la gracia. María Elena sintió un sabor amargo en la boca al oír esas palabras, recordando a su hija llorando frente a la iglesia, suplicando no volver jamás. Luego llegó el anuncio que temía. Quiero deciros que, gracias a los hermosos frutos que vimos en este primer encuentro, tendremos un nuevo retiro para niños con corazones heridos, niños que necesitan sanación, atención especial, dijo, mirando los bancos con un brillo casi emocional en los ojos. Explicó que sería de nuevo en un rancho de Querétaro, con hogueras, dinámica, momentos de oración profunda. Y luego añadió, con un énfasis que hizo hervir la sangre de María Elena: esta vez vamos a trabajar a un nivel aún más íntimo. Por lo tanto, los padres no deben participar en ningún momento, para no obstaculizar el proceso que Dios quiere hacer en el corazón de estos pequeños. En ese momento, Lupita, sentada a su lado, se puso rígida. La niña, que hasta entonces había permanecido callada, estrechó la mano de su madre con tanta fuerza que le dolió. Su rostro palideció ligeramente y sus ojos parecieron vidriosos, como si las palabras del misionero la llevaran de vuelta, de golpe, a ese rancho que quería olvidar. María Elena sintió un escalofrío subirle por la espalda. Miró de reojo a su hija, vio el miedo marcado claramente, sin disfraz. No era complicado, no era el drama de un niño cansado, era temor. La niña se acercó más a ella y susurró, con voz temblorosa, casi sin sonido: «Mamá, no quiero ir, prefiero quedarme en casa, por favor». Esa frase tan simple sonaba como un grito dentro del pecho de María Elena. Todo lo que había ido acumulando en las últimas semanas, todas las señales ignoradas por la comunidad, todas las lágrimas de su hija en los amaneceres sin dormir, se unían en una certeza. Algo muy mal estaba oculto tras esa dulce invitación y las hermosas palabras sobre la sanación. Por fuera, sin embargo, se obligó a mantener el rostro neutral. Sabía que si mostraba la rabia que sentía, podría llamar la atención antes de tiempo. Respiró hondo, acarició discretamente la mano de Lupita y respondió en voz baja, sin apartar la vista del altar: «Cálmate, mi amor. Mamá está aquí. Te prometo que no te pasará nada sin que yo lo sepa». Al mismo tiempo, dentro de su cabeza, se formó claramente una frase: «Esta vez, si mi hija va, iré a por ella, aunque esté oculta». Cuando terminó la misa, hubo ese movimiento común de gente saliendo, hablando, organizando cosas para la semana siguiente. Algunas madres ya comentaban con entusiasmo sobre el nuevo retiro.
Decían que sería bueno para sus hijos abrir sus corazones, que estaban agradecidos de tener a alguien que se preocupaba tanto por ellos. María Elena escuchaba esas frases como si vinieran de lejos. El ruido a su alrededor parecía amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Su atención estaba en dos cosas: la mano fría de Lupita, que apretaba la suya con fuerza, y la figura del hermano Ricardo caminando por el patio, rodeado de sonrisas y cumplidos. Ese día, cuando llegó a casa, no esperó a que cayera la noche para empezar a prepararse. Sabía que el tiempo hasta el próximo retiro sería demasiado corto para dudar, pero lo suficiente para elaborar un plan. Empezó con lo más sencillo: comprobar fechas, horas, obtener la información exacta de cuándo saldrían los niños y en qué autobús harían el viaje a Querétaro. Llamó a la parroquia con el pretexto de confirmar los detalles del registro. Hizo preguntas directas sobre la cantidad, sobre qué debían llevar los niños, sobre a quién acompañaría. La respuesta fue la misma que ya temía. Él y otros 2 asistentes, todos hombres, con experiencia en retiros espirituales. Con cada respuesta, el peso en su pecho aumentaba, pero con ello venía una firmeza que ella misma se sorprendió de sentir. En vez de echarse atrás, empezó a separar las cosas. Pensó en la bolsa de Lupita, por supuesto, pero también en la suya propia. Cogió una mochila vieja del armario, la lavó y la dejó secar en el jardín. En el primer cajón de la cómoda encontró un pequeño cuaderno con la tapa plegada, que usaba para anotar todo lo que veía. En una caja guardada en la parte superior de la estantería, encontró un simple teléfono móvil que había comprado meses antes por miedo a quedarse sin comunicación cuando el dispositivo principal se estropeara. Probó la grabadora de voz, comprobó la batería, hizo una llamada rápida para confirmar que el chip seguía funcionando. Cada objeto que colocaba en la cama era una pieza del plan tomando forma. Botella de agua, una camiseta extra, una bufanda, una gorra para protegerte del sol en la carretera. Si lo miraba desde fuera, podría parecer simplemente una mujer preparándose para algún viaje, pero dentro de ella, lo que se formó fue otro tipo de viaje. Una madre que persigue la verdad que todos insisten en no ver, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario para poner el cuerpo entre su hija y cualquier peligro. Al amanecer del viaje, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Lupita despertó somnolienta, con los ojos pesados, pero el miedo aún ahí, tras el sueño. Se puso la ropa que su madre había dejado separada, tomó un café rápido, casi sin decir nada. María Elena, por su parte, se esforzaba por mantener la voz estable para no darle más ansiedad a su hija. Sin embargo, en el fondo, su corazón latía tan rápido que a veces sentía que su respiración se acortaba. Cuando llegaron a la parroquia, aún era de noche. El autobús estaba aparcado en el mismo sitio que antes, motor encendido, faros encendidos. Algunos niños ya esperaban con mochilas al hombro, rascándose los ojos, bostezando. Otros, como siempre, parecían emocionados, hablando en voz alta, como si cada viaje fuera una aventura. Hermano Ricardo estaba allí, sonriendo, saludando a cada familia, recogiendo documentos, tachando nombres en una lista. El escenario era casi idéntico al del primer retiro. La diferencia era que ahora María Elena veía todo con otros ojos. Dejó que Lupita se acercara al grupo, abrazó a su hija con fuerza, como si ese gesto pudiera transferir una protección invisible. Le susurró al oído a la chica que se calmara, que no estaba sola, que todo iba a salir bien. La hija asintió, pero sus ojos seguían mostrando miedo. Cuando la chica subió al autobús, mirando atrás una última vez, María Elena sintió un impulso casi irresistible de gritar que nadie iba a ningún sitio, que todo estaba cancelado. Domó ese deseo con el pensamiento que llevaba días repitiendo: voy a por ello, hoy no te suelto de mis ojos. En cuanto el autobús se preparó para partir,
se despidió rápidamente de las otras madres, cogió prestada la camioneta de su hermano, que estaba aparcada a unos metros, y arrancó el motor. Ella había acordado con él usar el vehículo para resolver algunas cosas en otra ciudad, sin entrar en detalles. El hermano no hizo muchas preguntas. Conocía la seriedad de su hermana y sabía que si ella pedía algo era porque tenía una razón de peso. Se colocó a una distancia segura del autobús, lo suficientemente cerca para no perderlo de vista, pero lo bastante lejos para no levantar sospechas. La carretera entre Jalisco y Querétaro se extendía por delante como una larga franja de asfalto, atravesando campos secos, pequeñas plantaciones y aldeas dispersas. El sol empezó a salir mientras los vehículos avanzaban, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Dentro del camión, María Elena conducía con las manos firmemente en el volante, pero por dentro sentía como si caminara sobre un cable estirado sobre su cabeza. Cualquier descuido podía significar una caída. De vez en cuando se secaba discretamente el sudor de la frente, respiraba hondo, intentaba controlar el leve temblor en sus piernas. Cada milla repetía mentalmente la misma promesa: no volveré sin saber qué ocurre en esa sala de oración. Hoy, esta historia cambiará de rumbo. La imagen de Lupita arrodillada en un cobertizo, rodeada de otros niños, con el misionero pronunciando palabras que nadie más escuchaba, le vino a la mente como una película que no había visto, pero que sentía que existía. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero estaba seguro de que no podría soportar vivir un día más sin intentar averiguarlo. Esta historia no es para todo el mundo. El camino que María Elena eligió seguir esa mañana requiere un tipo de coraje que no todo el mundo puede encontrar dentro de sí mismo. Si estás aquí, es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos, sin adornos, sin velos. Lo que está por venir en este viaje mostrará hasta dónde llega el amor de una madre cuando el instinto grita que algo va mal, aunque todos los demás en el mundo insistan en que todo está bien. Por un segundo que parecía no encajar con el reloj, María Elena permaneció inmóvil fuera del cobertizo, con la mano pegada a la madera rugosa de la puerta y el sonido de su propia respiración llenando sus oídos. Dentro, la voz del hermano Ricardo ordenando a los niños arrodillarse, repitiendo frases de miedo, hablando de un Dios que castiga a quienes se atreven a contar lo que ocurre en ese lugar. Eliminó cualquier duda que aún pudiera existir. La grabación del móvil seguía funcionando, pegada a la grieta, grabando cada palabra, pero ya no se trataba solo de pruebas. Se trataba de amor. Se trataba de su hija arrodillada entre esas voces pequeñas, creyendo que estaba equivocada por tener miedo. Cuando, a través de la rendija, vio su sombra acercándose a un grupo de niños y la luz tenue reveló manos donde nunca deberían estar, una rabia ardiente le subió del estómago a la garganta, ardiendo. El helado terror que la paralizaba se rompió al instante. Sin pensarlo dos veces, dio un paso atrás, respiró hondo y con el hombro se lanzó contra la puerta con toda la fuerza que tenía. El sonido de madera golpeando, pestillo cediendo y tornillos rechinando resonó por el cobertizo, mezclado con un grito que ella misma no sabía que había guardado. La puerta se abrió de repente, chocando contra la pared. El olor a sudor, incienso y miedo llegó como una ola. Las luces seguían tenues, pero había suficiente para ver a los niños arrodillados, muchos con los ojos muy abiertos, algunos con la cara mojada de lágrimas. Hermano Ricardo, en el centro, se giró asustado, con la mano aún extendida en dirección a una chica que se retiró en cuanto vio la puerta rota. María Elena entró como un rayo, con el corazón acelerado, la visión un poco borrosa, pero con un solo pensamiento insistente: Lupita. Llamó el nombre de su hija tan fuerte que su propia voz pareció desgarrar el aire inmóvil.
Lupita, que estaba en un rincón, acurrucada, giró la cara de inmediato y, al ver a su madre en la puerta, se levantó de un salto, tropezando con sus propias rodillas y corriendo hacia ella. María Elena la abrazó a medias, rodeando su pequeño cuerpo con los brazos, como si quisiera cubrirla por completo, ocultarla, borrar cualquier contacto anterior. Sintió el temblor de la chica, el llanto atrapado en su pecho que finalmente salió, el rostro caliente apoyado contra el suyo. «Se acabó, mi amor, te vas de aquí ahora», dijo con voz firme, aunque con el corazón roto. Sin soltar a Lupita, levantó el móvil con la otra mano, señalando hacia el cobertizo. La grabación de audio continuó, pero ahora pulsó también el botón de vídeo, grabando la mirada asustada de los niños, la cara tensa del hermano Ricardo, el entorno, todo. «Todos vosotros, salid de aquí ahora», ordenó, mirando a los pequeños que dudaron un momento. «Sal fuera, al patio, donde hay sol. Ahora». La autoridad en su voz, la presencia de un adulto que no hablaba de castigos, que no usaba a Dios para controlar, era el empujón que necesitaban. Uno a uno empezaron a levantarse, algunos tambaleándose, otros llorando, caminando hacia la puerta abierta. Hermano Ricardo dio 2 pasos hacia ella, intentando recuperar el control de la situación. «Cálmate, María Elena. Estás exagerando. Esto es una dinámica espiritual. Estás interrumpiendo una obra de Dios», dijo, con el tono que usaba en la iglesia, intentando sonar firme, pero con un rastro de irritación que ahora era más visible. Ella le miró, aún abrazando a Lupita con un brazo, el móvil firme en la otra. Las dinámicas espirituales no necesitan una puerta cerrada, luces apagadas y la amenaza de castigo para quienes hablan, respondió, sin apartar la mirada. «Lo he oído todo. Tengo todo grabado, cada palabra, cada gesto». La voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada no solo de ira, sino de años de fe, que no había sido hecha para eso. «Ya no tocarás a mi hija, ni a ningún niño». Intentó acercarse, levantando las manos como para calmarla. «No entiendes. Estás nervioso, ves cosas donde no las hay. Llevo años trabajando con niños. Toda la iglesia confía en mí. Si creas confusión, destruirás todo un ministerio, herirás la fe de muchas personas». «Piénsalo», argumentó, su voz ahora mezclada con un intento de manipular el miedo que sabía que muchas madres tenían. El miedo a ser juzgada, el miedo a ser vista como desequilibrada. María Elena respiró hondo, sintiendo cómo le temblaban las piernas, pero no retrocedió ni un centímetro. «Pensé bien cuando vi a mi hija regresar desesperada de su campamento. Pensé, bueno, cuando te oí decir a estos niños que repitan que Dios castiga a quienes hablan. Y pensé aún mejor cuando escuché, aquí fuera, que usas el nombre de Dios para ocultar lo que haces. Si hay alguien loco aquí, no soy yo». Acercó su móvil a su rostro, como si le mostrara un espejo. «Ya he llamado a la policía, y ya he advertido a otras madres en la parroquia. Ya no estás escondido». En el patio del rancho, algunos empleados, atraídos por el ruido de la puerta rota y los gemidos de los niños que empezaban a extenderse, miraban confundidos en dirección al cobertizo. Uno u otro sabía en el fondo que había algo extraño en los días de retiro, pero como muchas personas, él había preferido no verlo. Ahora la escena era demasiado clara para ocultarla. Niños llorando, una madre con los ojos encendidos de protección, un misionero intentando retomar el discurso que siempre le había salvado. Cuando se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando, que los niños ya estaban fuera y que algunos empleados se acercaban, hermano Ricardo hizo lo que muchos hacen cuando la máscara empieza a caer. Intentó huir. En vez de volver al cobertizo, se dio la vuelta y corrió hacia una puerta lateral que daba a la parte trasera del aparcamiento. María Elena, aún abrazando a su hija, gritó pidiendo ayuda. «¡Detenedle! ¡No le dejéis salir!
«Llama a la policía, ya». Dos empleados que llevaban años trabajando en el rancho y siempre le habían visto llegar con diferentes grupos, se miraron. Era la primera vez que alguien alzaba la voz contra él de esa manera, la primera vez que niños salían de ese cobertizo llorando así, con un miedo evidente. No tenían todas las respuestas, pero en ese momento entendieron que el silencio los convertiría en cómplices. Uno de ellos corrió en la dirección por donde el misionero intentaba escapar, mientras el otro cogía su teléfono móvil, ya marcando el número de las autoridades locales. Detrás del cobertizo, hermano Ricardo intentó llegar a una pequeña valla, quizás pensando en caminar hasta la carretera principal, donde podría hacer autostop o desaparecer unos minutos. Sin embargo, antes de que llegara, el empleado llegó hasta él y le sujetó del brazo en un gesto firme. Intentó liberarse, amenazó, dijo que iba a demandar por agresión, repitió que todo había sido un malentendido. El hombre, jadeando, respondió con algo sencillo: «Si es solo un malentendido, no tienes que huir». Cuando regresaron a la zona principal del rancho, él ya estaba más contenido, sudando, con la cara roja. María Elena, aún con Lupita a su lado, grababa todo el tiempo. Los niños se reunieron junto a un gran árbol, algunos sentados en el suelo, otros de pie, abrazando a sus compañeros. Los empleados, ahora más atentos, querían entender qué había ocurrido dentro. Poco a poco, entre sollozos y frases cortadas, empezaron a aparecer pequeños detalles. Dijo que era nuestro secreto con Dios. Apagó las luces y nos dijo que guardáramos silencio. Dijo que si lo decía, Dios se enfadará. La espera por la policía parecía interminable, pero al mismo tiempo, cada minuto era una oportunidad más para mostrar la verdad. Cuando por fin llegaron los vehículos, las sirenas cortando el pesado silencio del camino de tierra, María Elena sintió algo diferente en el pecho. Aún no era paz, pero era como si la lucha hubiera encontrado un aliado. Entregó el móvil a los agentes, explicó lo que había oído, lo que había visto, señaló el cobertizo, los niños, el hombre que ya no parecía el misionero sonriente de la parroquia, sino alguien acorralado, intentando controlar daños irreversibles. Ver a hermano Ricardo esposado, siendo colocado en el coche, le trajo una mezcla de sensaciones. Le alivió saber que no tendría la oportunidad de llevar a ningún grupo de 18 niños a una oración especial en ningún sitio. Había rabia por todo lo que había pasado hasta ahora, por todas las veces que ella misma había dudado de su intuición, por todas las risas que recibía cuando intentaba señalar algo mal. También había una profunda tristeza, no por él, sino por la fe de tanta gente que se habría sacudido al saber que alguien en quien confiaban había usado la confianza como arma. Mientras el polvo levantado por los vehículos aún danzaba en el aire, María Elena se agachó ante Lupita, que lloraba con la cabeza baja, los hombros temblando. Abrazó a la chica, tan fuerte que parecía querer pegarse a sí mismo cada pieza que pudiera haber sido herida. «Se acabó, mi amor. Ahora estás a salvo. Nadie más te toca sin tu voluntad», dijo, sintiendo cómo sus propias lágrimas fluían, esta vez mezcladas con alivio. La hija sollozó. Apoyó la cara en el cuello de su madre y susurró, con la voz quebrada pero más libre. Tenía miedo de decírselo. Pensé que nadie la creería. «Siempre creeré en ti», respondió sin dudar. «Siempre. Aunque todo el mundo diga que es excesivo, te escucharé primero». En ese momento, más que lo flagrante, más que las esposas, más que el ruido de las ruedas del coche alejándose, fue esa certeza la que lo cambió todo. La certeza de que, desde entonces, la hija supo que no estaba sola, que su voz tenía peso, que el miedo no necesitaba ser tragado en silencio. Esta historia importa porque muestra algo que muchas mujeres sienten, pero a menudo no pueden nombrar. ¿Cuántas madres, en colonias sencillas como Guadalajara o en grandes ciudades,
¿No han sentido una opresión en el pecho, una incomodidad difícil de explicar, y no han recibido respuesta de que estaban exagerando, que era paranoia, que era drama? ¿Cuántos han dudado de su propio instinto por miedo a parecer locos, desagradecidos o infieles? El viaje de María Elena dice, con todas las cartas, que esta voz interior no es una locura, es protección, es amor en forma de advertencia. Ver a una figura religiosa, a alguien respetado, ser expuesto como culpable es doloroso, pero también es una forma difícil y necesaria de recordar que el mal no camina alrededor del cuello, que los depredadores a menudo se esconden tras posiciones, títulos, sonrisas amplias, que es precisamente en estos lugares de aparente seguridad donde la atención debe ser aún mayor. El valor de esta madre no solo salvó a Lupita, salvó a otros niños en ese rancho ese día. Y cuando las grabaciones y los informes de móviles llegaron a las autoridades y se difundieron a otros estados, ella salvó a niños que ni siquiera conocía. Ese mismo fin de semana, la noticia del flanco en Querétaro comenzó a circular entre las familias de la parroquia en Guadalajara. Primero por teléfono, a través de los mensajes apresurados de madres que recibían llamadas de María Elena, aún en la finca, contándoles lo ocurrido. Luego por los grupos, por los comentarios susurrados al final de la misa, por las miradas que cruzaban con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Muchos recordaban momentos que antes habían ignorado. Un comentario de su hija que sonaba extraño, una petición repentina de no ir a catequesis, un llanto silencioso de camino de vuelta de una reunión juvenil. Cuando la policía de Querétaro llevó a hermano Ricardo esposado a la comisaría, no se llevaron solo a un hombre. Se llevó consigo una historia que, aunque dolorosa, dejaba espacio para que otros la contaran. Pocos días después, comenzaron a aparecer informes en otras ciudades de México donde había fallecido. Madres de León, San Luis Potosí y pequeñas comunidades rurales llamaron a las autoridades diciendo que reconocían el nombre, que recordaban retiros similares, que sus hijos también habían cambiado tras reuniones especiales. La investigación creció, abrió nuevos capítulos, nuevos procesos. Lo que se consideraba ministerio se reveló de hecho como un camino de abuso oculto bajo cánticos y oraciones. Para mucha gente fue un shock casi insoportable. Algunas personas se resistieron a creerlo, diciendo que debía de haber un error, que los niños podrían haber malinterpretado. Pero ante grabaciones, informes que se repetían, de patrones idénticos en diferentes ciudades, era imposible mantener una duda honesta. La verdad se impuso, como siempre acaba ocurriendo, aunque sea tarde. Mientras tanto, en Guadalajara, el enfoque de María Elena era diferente. Lupita. De vuelta en la colonia, la rutina tuvo que ser cuidadosamente reconstruida, como alguien que monta una casa tras un terremoto. Las noches seguían siendo difíciles. A menudo, la niña se despertaba asustada, viendo sombras en la habitación, pidiéndole a su madre que dejara la luz del pasillo encendida. En otros, simplemente se acurrucaba a su lado, sin decir nada, pero con la respiración acelerada. María Elena se dormía casi siempre pegada a su hija, sintiendo el calor del pequeño cuerpo a su lado como un vívido recordatorio de por qué había hecho todo lo que hizo. Sabiendo que el amor de una madre es grande, pero que, en ocasiones, necesita caminar junto con ayuda profesional, llevó a Lupita a un psicólogo infantil en Guadalajara, recomendado por una amiga de la parroquia que trabajaba en el área de salud. Al principio, la chica se cerraba en las primeras consultas, dibujando más que hablando, usando colores oscuros, haciendo puertas cerradas, figuras a lo lejos. Con el tiempo y con la constante presencia de su madre esperándola fuera, empezó a poner en palabras lo que sentía. El miedo, la vergüenza por haber guardado silencio,
la confusión de que alguien de Dios hubiera hecho cosas que sabía en el fondo que no estaban bien. María Elena la acompañó en cada etapa. A veces salía de las citas con el pecho aún más apretado, imaginando cuánto cargaría su hija sola. Pero también vio pequeñas victorias. El día en que Lupita pudo dormir toda una noche sin pesadillas, el momento en que volvió a cantar suavemente las canciones que una vez amó, ahora de una manera que ya no ocultaba su miedo. La primera sonrisa espontánea de verdad, en el pasillo del colegio católico, cuando jugaba con un amigo. Estos detalles, para otros, pueden parecer pequeños. Para ellos, eran señales de que la vida, a pesar de la herida, se estaba recuperando. En la parroquia también ha cambiado la imagen de María Elena. Las mismas voces que antes pensaban que exageraba, que se reían de su miedo, empezaron a verla con otros ojos. Algunas madres se pusieron en contacto con ella en secreto, disculpándose por no creerla, contando historias que ahora tenían sentido a la luz de lo ocurrido en el rancho. Otros, más tímidos, simplemente la saludaban con más respeto, con un largo apretón de manos, con un abrazo silencioso que decía «gracias», sin necesidad de palabras. Nunca se puso a sí misma como una heroína. Si le preguntaban, decía que hacía lo mínimo que cualquier madre haría si sintiera lo que sentía. Pero poco a poco ganó un lugar especial en esa comunidad. El lugar de referencia de alguien a quien las mujeres acudían cuando no sabían qué hacer con un signo extraño, con un cambio de comportamiento en sus hijos, con una opresión en el pecho que nadie más entendía. Empezó a repetir una frase que había aprendido de primera mano. Si algo te molesta en lo más profundo de tu corazón, no lo ignores. Aunque nadie más lo vea, aunque te hagan dudar de ello, pregunta. Observa, protege. 1 año, 2 años después del arresto en Querétaro, algunas cosas aún duelen. Lupita, ya un poco mayor, seguía diciendo que ya no quería saber sobre retiros, campamentos, grupos cerrados con adultos que no eran familia. Y María Elena lo respetó, sin presionar. Su fe continuó, pero de otra manera. En lugar de confiar ciegamente en cualquier figura que hablara hermosamente en nombre de Dios, aprendieron a separar a las personas de lo que creían. Rezaban en casa con sencillez, recordando que Dios no necesitaba habitaciones cerradas ni secretos amenazados para estar cerca de ellos. En cuanto al exmisionero, su destino fue, finalmente, lo que tantas madres quieren ver para quienes dañan a los niños: justicia. Las pruebas reunidas, las grabaciones, los informes en las diferentes ciudades, todo esto resultó en procesos que avanzaron, a veces más despacio de lo que el corazón quisiera, pero así fue. En una de las últimas noticias que llegó a María Elena, supe que había sido condenado a muchos años de prisión, y que otras investigaciones seguían en curso, porque surgieron nuevos casos tras la condena. Saber que ya no tendría fácil acceso a niños le trajo un alivio que ninguna palabra podía describir del todo. Sin embargo, el legado de esa historia va más allá de lo que ocurrió en los tribunales. Está en las conversaciones que han empezado a tomarse en un tono más serio entre las madres de la parroquia, en las preguntas que ahora se hacen antes de que cualquier niño sea entregado a alguien con un discurso hermoso. Está en el hecho de que, hoy en día, si una chica dice que no quiere ir a un sitio, que tiene miedo de alguien, hay muchas más posibilidades de que una madre responda «dime mejor», en lugar de decir «es una exageración, eres astuta». Está en toda madre quien, escuchando la trayectoria de María Elena, piensa, si ella logró afrontar todo esto, también puedo confiar más en la voz que siento por dentro. Emocionalmente, la historia de María Elena y Lupita comienza como tantas otras en colonias sencillas de México, con fe, rutina eclesiástica y confianza en figuras religiosas que entran en la vida familiar con una sonrisa fácil y palabras hermosas.
Cuando el llanto de la niña, de camino de vuelta desde el primer campamento, rompe el silencio de la noche en Guadalajara, la madre siente que el mundo se detiene por unos segundos, como si alguien hubiera apagado las luces dentro de su pecho, y entiende, incluso sin pruebas, que algo muy mal se esconde tras la imagen de una misionera dedicada que todos exaltan tanto. El peso de este miedo, sumado al miedo a ser juzgada por las demás madres de la parroquia, casi la hace retroceder, casi la hace ocultar el asunto. Pero el recuerdo de la pequeña mano de Lupita temblando cada vez que se menciona el nombre de hermano Ricardo, se convierte poco a poco en la fuerza que empuja a María Elena hacia adelante, más adelante por la carretera, hacia el remoto rancho en Querétaro, donde la verdad aún está oculta. En el rancho, la mezcla del olor a tierra seca, el humo de la leña y las voces de los niños que resuenan tras las paredes del cobertizo crea una sensación física de asfixia, como si el aire fuera demasiado pesado para entrar en los pulmones y que dar un paso más pudiera significar un abismo. Cuando encuentra la rendija en la puerta y oye al misionero decir a los niños que repitan frases de miedo, amenazando con un castigo divino si cuentan lo que ocurre dentro, la duda termina, y lo que queda es una combinación explosiva de ira y amor maternal, mezclada en un solo impulso que la hace olvidar el miedo a ser juzgada y centrarse solo en el miedo a perder a su hija en un silencio que la destruiría por dentro. Al ver, con poca luz, manos innecesarias donde nunca deberían estar, el corazón de María Elena se llena de un temor helado, pero al mismo tiempo nace en su interior un coraje cálido, casi feroz, que la hace avanzar sin pensar en las consecuencias personales, sin calcular la magnitud de la pelea que va a comprar. El momento en que la madre derriba la puerta, grita el nombre de su hija y dice a todos los niños que se vayan al patio, marca no solo el fin del silencio en ese rancho oculto, sino también el fin del sentimiento de impotencia que tantas mujeres sienten cuando nadie cree las señales que ven. No sabe si sus piernas podrán mantenerse erguidas, si su voz fallará cuando tenga que explicarse, si las autoridades prestarán atención a su denuncia, o si intentarán silenciarla en nombre de la buena imagen de alguien respetado. Pero sabe, con dolorosa claridad, que ya no puede permitir que la palabra fe se use como escudo para ocultar el dolor y el miedo de niños indefensos que aún ni siquiera saben cómo hacerlo. El mundo funciona. Al ver a hermano Ricardo esposado, siendo llevado por la policía de Querétaro, mientras algunos niños lloran y se aferran a sus madres que corren al rancho tras las llamadas, María Elena siente una mezcla de alivio y tristeza, porque entiende que allí empieza la justicia, en esa simple verja de hierro, pero también se da cuenta de que el camino hacia la sanación para Lupita y los demás niños será largo, hecho de conversaciones, noches sin dormir, terapia, abrazos repetidos hasta que el miedo suelta su mano. De vuelta en casa, de vuelta en la colonia de Guadalajara, las noches siguen trayendo pesadillas, y a menudo madre e hija acaban durmiendo acurrucada en la misma cama, con el olor a café que viene de la cocina a la mañana siguiente y el lejano sonido de las campanas de la iglesia que ahora tienen otro significado, menos ingenuo y más atento. Sin embargo, poco a poco, con ayuda profesional, con constante cariño, con la oportunidad de poner en palabras lo que antes era solo un nudo en la garganta, Lupita sonríe de verdad, vuelve a jugar en el pasillo del colegio católico sin mirar atrás todo el tiempo, sabiendo que esta vez su madre siempre estará alerta ante cualquier señal de peligro, por pequeño que parezca. Su historia recorre la parroquia, llega a otras ciudades, anima a más madres a hacer preguntas que antes evitaban, no a ignorar un grito que no parece normal, un miedo insistente, un silencio repentino ante alguien que es muy elogiado. Y el legado que queda es simple y poderoso.
Ninguna autoridad, ningún título religioso, ninguna buena reputación vale más que la paz de un hijo. Y una madre que decide seguir su propio corazón, como hizo María Elena, puede cambiar el destino de muchas vidas, pequeñas que aún no saben valerse por sí mismas y dependen completamente de quienes los aman para ponerlos a salvo. Al final, la pregunta que queda para quienes siguen esta historia hasta el último detalle es directa e incómoda, como suelen ser las preguntas realmente importantes. ¿Cuántas veces en tu propia vida has sentido una incomodidad profunda con una situación que involucra a tu hijo, tu hija, tu nieto, un hijo cercano, y lo has dejado pasar por miedo a parecer exagerado o a ser juzgado por otros? La trayectoria de María Elena muestra que confiar en el instinto maternal no es señal de debilidad o locura, sino de fortaleza y responsabilidad, especialmente cuando quien está en juego es alguien demasiado pequeño para tener voz. En casos como el de hermano Ricardo, el resultado culpable es doloroso, pero necesario, porque nos recuerda que la justicia no es venganza, es protección, para que otros no pasen por lo mismo. Y si hay un mensaje que esta historia deja grabado, es que un minuto de valentía de una madre puede salvar una vida, o muchas. Antes de cerrar, merece la pena respirar hondo y recordar que historias como la de Lupita y María Elena no se cuentan para sembrar miedo, sino para encender la luz en lugares donde mucha gente aún prefiere dejar todo oscuro. Si de alguna manera esta narrativa despertó algo dentro de ti, trajo recuerdos, despertó atención a detalles que parecían pequeños, quizá ya esté cumpliendo el papel de protección que tantas otras madres habrían deseado haber recibido en el pasado. No te vayas de aquí sin dar el siguiente paso en este camino. Sigue haciéndote más fuerte, sigue escuchando historias reales de coraje y amor, porque son ellas las que te recuerdan, día tras día, que nadie está solo en esta lucha por la seguridad y el respeto hacia los niños. No salgas. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo video en nuestro canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos descubriendo historias que tocan el corazón, que despiertan la mirada y que refuerzan el valor del instinto de quienes se preocupan. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante, donde, una vez más, el amor de una madre será el hilo conductor de todo.